Hola amigos, saludos a todos. En Bernardo de Claraval vemos entonces que a pesar de no ser de una familia o gens de élite, aunque recordemos que sí tenía un origen bastante acomodado para la época, se logró en él el objetivo de Benito de Nurcia, y era formar líderes adoctrinados fuertemente en la fe cristiana sin cuestionarla, títeres obedientes, soldados de Cristo bien educados y programados bajo directrices de sometimiento mental que los subordinaban, que los hacían creer que estaban creciendo en lo personal para que actuaran y tuvieran capacidad de tomar decisiones de manera, entre comillas, autónoma. Pero todo siempre en el fondo era para favorecer el poder de la élite, el status quo y por tanto al culto a Saturno. Entonces, en mi opinión, es altamente probable que Bernardo de Claraval conoció en algún momento de su formación académica textos con una historia alternativa a la que nos cuenta la Biblia acerca de la construcción del primer templo de Salomón. Además debió tener vínculos con personas de alto nivel que también conocían esa historia, y todo este asunto se trató de manera secreta. Además recordemos también, se cree que bajo el templo de Jerusalén se encontraba el Arca de la Alianza, una verdadera reliquia formada por un cofre de madera cubierto de oro, que según nos describe la Biblia en el libro del Éxodo, contenía las dos tablas de piedra de los 10 mandamientos, y según la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, también contenía la vara de Aarón y una vasija de maná. Aunque actualmente los estudiosos dudan de la veracidad del relato bíblico, ya que no se ha encontrado ninguna prueba de la existencia del primer templo de Salomón, existe un acuerdo generalizado de que existía una estructura ritual en uno de los 7 montes de Jerusalén donde se cree que estaba el templo en tiempos del asedio babilónico a la ciudad, pero siguen existiendo serias dudas a la hora de atribuir su construcción a Salomón o a cualquier rey aproximadamente contemporáneo a su vida en aquella época. Los elementos arqueológicos hallados que supuestamente prueban la existencia del templo de Salomón han resultado ser falsos. A pesar de todo esto, hoy en día el monte del templo es considerado el lugar más sagrado del mundo, al cual acuden tanto cristianos como musulmanes y judíos, las religiones donde existe en la sombra el culto a Saturno. El caso es que a continuación les comparto humildemente mi teoría, que será una más que se suma a la baraja de posibilidades existentes en torno al asunto del primer templo de Salomón. Hoy en día se sabe que el gobierno de Estados Unidos tiene a la Agencia Central de Inteligencia CIA, o el Reino Unido tiene al Servicio de Inteligencia Secreto MI6. Pues bien, en mi opinión, Bernardo de Claraval estaba vinculado a una estructura de inteligencia secreta, de estratos o de niveles jerárquicos, que se formó al interior de la Orden del Cístar. Él era la figura pública que asumía el rol de presidir esta organización ante las monarquías y la Iglesia, pero siguiendo instrucciones precisas, las cuales venían de personajes incógnitos que estaban ubicados en los niveles superiores. Asumo que en los niveles superiores estaban los miembros del culto a Saturno. Recordemos que hoy en día, gracias a muchos estudiosos y académicos, se sabe que el funcionamiento de este tipo de estructuras consiste en divulgar a los miembros de los niveles más bajos información sesgada o parcial de sus actividades para proteger la información secreta, la cual es conocida solamente por los miembros de los niveles más altos. Entonces son estos los que saben lo que realmente se está haciendo. Por lo general, estos servicios de inteligencia surgen con propósitos e intereses determinados, bajo circunstancias y problemáticas específicas que requieren ser solucionadas. Y al cumplirse tales propósitos, la organización deja de ser útil y necesaria y carece de razón para seguir existiendo, por lo cual termina desapareciendo o transformándose. Entonces, continuando con nuestra hipótesis, después de la primera cruzada y apenas creado el reino de Jerusalén, asumió como líder gobernante Godofredo de Bouillon, un destacado militar que, aunque pertenecía al partido gibelino, estaba muy instruido por la orden de Cluny, y se escribió sobre él lo siguiente: Godofredo literalmente vendió todo lo que tenía y se unió a la cruzada que predicó Urbano II en el concilio de Clermont. Luego de la muerte de Godofredo, asume como segundo rey de Jerusalén
su hermano Balduino, así que la cosa siguió en familia. Estando entonces Jerusalén bajo el control de la Orden de Cluny, por aquella época alrededor del año 1048, como mencionamos en el capítulo sobre los monasterios cristianos, se encontraban unos mercaderes que fundaron un hospital para atender peregrinos, pero como la zona era muy conflictiva y no habían suficientes efectivos para controlar a los enemigos que los atacaban, los comerciantes se convirtieron en soldados bajo el liderazgo de Gerardo de Thun, quien formó una orden religiosa que tuvo reconocimiento del Papa Pascual II en el año 1113 y tomó el nombre de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, que hoy en día es conocida como la Orden de Malta. También hubo algunos caballeros que habían participado en la primera cruzada y se quedaron para defender los lugares santos y a los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén. Pues bien, la Orden del Císter, con el argumento de proteger también a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, envió a un grupo de hombres entre los que se encontraba André de Montbard, que era el tío de Bernardo de Claraval, y Hugo de Payens, un vasallo del conde de Champaña y probablemente pariente lejano de Balduino, que también era primo por el lado materno de Bernardo de Claraval. Hugo de Payens también fue monje y tuvo contacto con la Orden del Císter en su breve paso por el monasterio de Molesmes. Se cree que fueron 9 en total los caballeros que viajaron a Jerusalén y que gracias al parentesco familiar entre Hugo de Payens y Balduino, llevó a que Balduino les otorgara un lugar donde reposar y mantener sus equipos, así como otorgarles también derechos y privilegios, entre los que figuraba un alojamiento en su propio palacio, que no era sino la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el interior de lo que en su día había sido, atención a esto, el recinto del Templo de Salomón. Y cuando Balduino abandonó la mezquita y sus alrededores para trasladar su trono en la Torre de David, todas las instalaciones pasaron a este grupo de caballeros, que formaron una nueva orden religiosa militar, y de esta manera adquirieron no solamente su cuartel general, sino su nombre, la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, que de pobres no tenían nada, pero les servía de fachada. Y como el nombre era muy largo, entonces se les conocía simplemente como la Orden del Templo, que en su forma afrancesada sería Orden del Temple, y cuyos miembros se les conocería como Caballeros Templarios. Hugo de Payens fue el primer gran maestre de la orden. Entonces el rey Balduino se ocupó de escribir cartas a los reyes y príncipes más importantes de Europa, a fin de que prestaran ayuda a la recién nacida orden, que había sido bien recibida no solo por el poder político, sino también por el eclesiástico, ya que el patriarca de Jerusalén fue la primera autoridad de la iglesia que la aprobó canónicamente. 9 años después de la creación de la orden en Jerusalén, en el 1129 se reunió el llamado Concilio de Troyes, que se encargaría de redactar la regla para la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. El concilio fue encabezado por el legado pontificio d'Albano y concurrieron los obispos y demás casas eclesiásticas de varias regiones de Francia. Hubo también varios abades, como Esteban Harding, que ya mencionamos fue el fundador de la Orden del Císter y mentor de Bernardo de Claraval, quien también por supuesto asistió. También hubo varios laicos como el conde de Champaña y el de Nevers. Hugo de Payens expuso ante la asamblea las necesidades de la Orden del Temple, por lo que decidieron cuidadosamente entre todos los asistentes, artículo por artículo, de la regla que seguirían los templarios, que estaba basada en la regla de la Orden del Císter, pero más rigurosa, que hasta definió los más mínimos detalles, desde la forma de ayunar hasta la forma de llevar el peinado, pasando por rezos, oraciones e incluso el armamento que usaban. Era de esperarse entonces que Bernardo aconsejara a los miembros de la orden una regla rígida y que los instara a aplicarse a ella en cuerpo y alma. En el año 1130 escribió el Liber ad Milites Templi de Laudem Novae Militiae, que en español significa Libro de los Caballeros Templarios, elogio de la nueva milicia templaria.
Este escrito no es más que un tratado que sirvió para manipular, adoctrinar y realizar un lavado de cerebro profundo a las pobres mentes de los templarios. En la primera parte, que son los capítulos 1 al 5, describió la misión del templario, justificando la existencia de, escuchen esto, el monje guerrero, un defensor de los intereses de Cristo. Si matan, no incurren en pecado alguno porque matan a un enemigo de Cristo, y si mueren, son mártires porque mueren por Cristo. Recordemos que por un lado, los ejércitos modernos recogieron elementos de las órdenes monacales y los aplican hoy a los soldados para que obedezcan órdenes sin cuestionar. Y por otro, el Islam aplica estos métodos de manipulación para sus operaciones extremistas. Así que si no nos devuelve a la Edad Media la Iglesia Católica, lo hace el Islam. Entonces, Bernardo de Claraval, un auspiciador de la Guerra Santa y el derramamiento de sangre, se convirtió en el maestro espiritual y patrono de la Orden del Temple y de la Orden del Císter, y posteriormente fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío VIII y renombrado como San Bernardo. Después de recibir la regla básica, 5 de los 9 integrantes de la orden, encabezados por Hugo de Payens, viajaron primero por Francia y después por el resto de Europa para recoger donaciones y alistar caballeros en sus filas. Se dirigieron inicialmente a sus lugares de procedencia, con la certeza de que serían aceptados y que seguro conseguirían cuantiosas donaciones, lo cual efectivamente sucedió. En ese periodo consiguieron reclutar en poco tiempo cerca de 300 caballeros, sin contar escuderos, hombres de armas y pajes. Por su parte, Bernardo de Claraval, aprovechando su cercanía e influencia con las altas cortes de la nobleza europea y también con la corte papal, se encargó de realizar las gestiones respectivas para que la orden recibiera todos los beneficios y privilegios posibles que les permitiera estar por encima de cualquier otra orden de la época. Paralelamente, esta organización que mencioné funcionaba al interior de la Orden del Císter. Empezó también a funcionar al interior de los templarios desde sus inicios. Así, mientras en la fachada, a la luz de lo público, efectuaban sus actividades como cualquier otra orden monástica de la época, por detrás empezaron a realizar una serie de excavaciones bajo su cuartel general, que recordemos estaba ubicado exactamente donde se creía estaba el Templo de Salomón. Está documentado que los templarios poseían numerosas reliquias, como por ejemplo un pedazo de la cruz verdadera donde murió Jesús, o también poseían la cabeza de Santa Eufemia de Calcedonia. El caso es que algo importante pasó en aquellos tiempos, porque se dice que después de que hallaron múltiples pergaminos antiguos, tesoros y otras reliquias, la Orden del Temple fue progresando tanto en influencia y poder como en misticismo. ¿Qué tipo de misticismo desarrollaron los templarios? ¿Y qué tiene que ver Asmodeo en todo esto? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero para poder entenderlo hay que hablar un poco sobre mitología.